Un corazón tan grande como las arenas del mar, aunque han pasado 100 años. Hola, buenos días, ¿cómo está? 10º año, nos encontramos en una clase más de estudios sociales, con esa misma bendición que Dios nos sigue dando a cada uno como verdaderos hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y que nuestra Madre María Auxiliadora siga intercediendo por cada uno de nosotros con esa gracia santificante que debemos de cuidarla y no perder la gracia sobre todo. Como indicación número 1, entonces vamos a desarrollar nuestro tema de estudios sociales, los conflictos, derechos civiles e integración. Más bien esto va generando los cambios que se requieren en cada uno de nosotros. Pero estos conflictos, derechos civiles e integración. Entonces nuestra gráfica aquí en la pizarra, la forma más ordenada y más explícita de poder comprender y tratar de concretar algo muy importante cada uno de estos parámetros, los conflictos de los derechos civiles e integración, por decirlo así. Pero vamos a hablar de un personaje muy importante que es Gandhi. Obviamente algunos lo deben de conocer en su parte más, la parte política, más bien qué fue lo que generó en su propio país de la India. Obviamente que se fue a hacer misiones y a defender los derechos humanos a la parte sur de África, y eso es lo que más estaba mal enfocado en ese sentido de que se respete ese tipo de discriminación hacia ellos. Pues bien, entonces Gandhi en esos tiempos, él crea por los años 1906, después de sus estudios que hizo para ser abogado, después de ser abogado hizo un estudio muy explícito sobre la Sagrada Escritura, que la conocemos nosotros como la Biblia. Entonces leyó todo ese libro, entonces ese proceso. Pero también, aparte de su libro, otro que también le llamó la atención fue Bhagavad Gita. Así es el libro más, me dijo rara la pronunciación, pero en sí, se leyó estos dos libros de la parte de la cual fue desarrollando su vida, su método, y de la cual fue creando su propio movimiento. Pero un movimiento no que sea así de contraataque, sino más bien un movimiento de paz, pero que se escuche el llamado que está generando. Entonces Mahatma Gandhi sintetiza esos puntos importantes que fue marcando en la vida de él, y luego de tantos tiempos muchas personas comienzan a tomarles en serio estos 10 postulados, porque algunos les llaman los 10 mandamientos de Gandhi, pero en sí tiene mucha relación con lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra clase. Quizás de la parte espiritual algunos sí, ¿verdad? Lo que está diciendo Gandhi, pero el hecho está no de decirlo, sino hacerlo, sino más bien de ponerlo en práctica. Y uno de esos postulados vamos a desarrollar poco a poco. Aquí la tenemos entonces, los postulados de Gandhi, de la cual se refiere a esos derechos civiles que debemos poner en práctica. El número 1, decir la verdad. Yo le pregunto a los jóvenes dicen la verdad a sus padres, qué es lo que hacen, qué es lo que realizan. En fin, son situaciones que a veces es medio complicadas, y a veces tienes que mentir para salvarse, o culpar a terceras personas para salvarse. Más bien no, a veces no somos estas personas de decir siempre la verdad. A veces la mentira tiene patas cortas, dicen por ahí. Entonces, en fin, la verdad siempre saldrá a la luz, tarde o temprano. O la parte más explícita, cuando nuestros padres, mi mamá siempre me recalca, te conozco como mi palma de mis manos. Y eso es muy verdad. Entonces ya sabes cómo somos nosotros, entonces siempre decir la verdad. O cuando estamos mintiendo, ya sabemos. En lo personal yo sé cuándo me están mintiendo, cuando lo miro fijamente a los ojos. Y cuando divaga su mirada, me agacha la mirada, no me está mintiendo, algo le pasa. Entonces son cuestiones. Entonces decir la verdad cuesta,
para algunos. Entonces, el segundo punto es practicar la no violencia. Pero a veces sí nos insultan. ¿Cómo reaccionamos? Enseguida también al insulto, enseguida a los golpes, enseguida a las patadas. Pero aquí Gandhi nos dice no a la violencia. Pero a veces nos hacen algo, reaccionamos, saltamos, en fin. La cuestión aquí que Gandhi siempre nos dice, para no generar más violencia, mejor tratar que la otra persona se calme. Pero que si las dos partes hay ese conflicto, obviamente va a suceder cosas más terribles, por decirlo así. Entonces pasamos al tercero, que es practicar la castidad. Pero muchos profesores, ¿qué es eso? Le he escuchado por ahí, practiquen la castidad, cuídense. Desde el mismo hecho, cuídense, nos está diciendo mucho, protéjanse. A temprana edad, muchos a veces, no, que estoy enamorado y pedimos la prueba de amor. Cuidado esa parte. Muchos quieren de pronto ya a futuro tener una familia, pero una familia sana, no una familia que de pronto vayas a contagiarte en el camino y no vas a tener tu familia sana. Entonces hay que cuidarse para tener esa familia sana. Y el otro de los puntos, comer frugalmente. Usted me dice, pero ¿qué es frugal? Porque obviamente constantemente, frugal tiene que ser al consumo de frutas. ¿Cuántas frutas consumo al diario? Al día, perdón. ¿Cuántas frutas? A veces no. Pero que sí nos gusta de pronto comer un mango con sal, que a veces ya al futuro ya tanta sal genera y la hipertensión. Entonces sí, ¿qué tipo de fruta saludable estoy alimentándome? Pero Gandhi añade algo muy importante de eso de las frutas. Es la parte esencial de comer solo lo indispensable. Pero a veces somos pica aquí, pica allá, como de mi mamá y luego de mi abuela. ¿Y qué sucede allí? ¿Qué sucede ahí? No me he comido todavía abuela. Y vuelves a comer de la abuela. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, a poner un orden en esa alimentación. Entonces ya corresponde también hacia mí también directamente, indirectamente, por decirlo así, comer lo necesario. Entonces, otro de los puntos, no poseer, sino lo necesario, no tener tantas cosas, sino lo que necesitas aún. Otro de los puntos también, ganarse la vida con el trabajo. Algunos dicen, con el sudor de su frente va ganándose ese sustento. La Sagrada Escritura nos dice que coma el que trabaja, que coma el que estudia, que coma el que realmente va realizando buenas obras. Y es verdad, y eso va generando mucho en nosotros. Entonces, para ir finalizando, los 4 últimos, servir al prójimo. ¿Servimos al prójimo o lo criticamos? ¿O juzgamos su actuar o juzgamos sin conocer? Y eso lleva a cada uno de nosotros. Porque a veces enseguida pecamos sin saber la verdad, cómo vive uno, sobre todo el prójimo. Entonces lanzamos las palabras por lanzarlas. Y después si usted coge una gallina, yo le digo, quítale todas las plumas. Fácil. Dale las plumas. Ahora vuelva a poner las plumas en su mismo lugar. No es fácil, entonces. El daño ya se hace. Entonces, el siguiente, todos los hombres son iguales. Por iguales en el sentido que de respeto. No es porque el sentido si es negro, si es blanco, es amarillo, o más aún, el cholo. No, sino esa misma condición de respeto es igual. Obviamente si contrato a alguien, debo también el respeto hacia esas personas. Darle su dignidad como seres humanos. Y el respeto también sobre todo a los niños. No es que es porque, con todo respeto, y eso se está viendo más en América del Norte y partes de Europa, de clasificar a los niños blancos y los niños que son de colores. Entonces también que va generando ya un cambio cultural, pero no positivo. Y eso hay que ser muy claro y muy tajante a no hacer eso
ese tipo de discriminación. Y la última, no temer a nada ni a nadie. Al único que sí podemos temerle es al de arriba, cuando Él ve y sabe lo que hacemos. Vamos a analizar las siguientes partes a continuación. Bien, vamos a analizarlas. Bien, entonces para ir desarrollando la última parte, que ya corresponde a la cronología de Gandhi, es todo en sí, toda su vida, yo siempre llamo esto así, su vida, pasión y muerte, cómo fue generando su propia película en el sentido, cómo fue haciendo historia este personaje. Entonces este personaje cambió la mentalidad mucho desde India y a nivel del mundo, por decirlo así. Entonces, Gandhi, este personaje muy querido y sobre todo respetado, porque a partir de que varias veces ha sido encarcelado, igual él generaba noticia en el sentido de buscar ese sentido de ayuda y defender los derechos humanos. Entonces, como estos puntos, claro, son muchos de la cronología, he escogido estos puntos más relevantes para mí. Entonces, de pronto usted va leyendo, este me gusta más la atención. Sí, cada personaje hace su estilo de vida de acuerdo a cómo está su vocación de defender lo injusto a lo justo. Entonces, vamos a analizar a partir del año 1869, es su nacimiento. Obviamente, se da a conocer como un niño brillante, obviamente clase social casi alta, obviamente teniendo todos los privilegios en ese tiempo este personaje. Mientras que en el año 1888 sus estudios fue un gran cambio, porque a pesar de estudiar en mejores escuelas, colegios, se fue a estudiar a Londres para ejercer también la titulación de abogado. Y eso también yo les decía que este personaje se estudió la Biblia completa. Aquí cabe hacer una pregunta. ¿Cuántos libros hemos leído nosotros? Durante ese tiempo de pandemia, ¿hemos cogido un libro? Quizás no. Entonces, por lo menos algo para ilustrarnos. Y eso conviene a cada uno nuestra propia autoeducación. Y también lo que nos lleva a cada uno sus estudios es lo que lo llevaron a la lucha sobre toda esa discriminación que existía en África. Y eso es lo que genera también en la India, donde ejerce ese poder político también y cambio de mentalidad con sus 10 postulados que generan esos cambios. Y la otra, en 1906, genera un método, obviamente su mentalidad en el sentido cómo estructurar una sociedad y crea su propio movimiento como Gandhi. Pero en la misma sociedad le cambia ese nombre por Mahatma Gandhi. Y eso es lo que va generando ese cambio político, tanto de ideología y tanto toma decisiones en defender la vida. Entonces este personaje también fue más allá a la lucha, pero no a la violencia, sino una resistencia pasiva contra la legislación de la discriminación en África, de lo cual sucedía en África del Sur hablando. Entonces esto lo condenaron a él y lo llevaron varias veces a la cárcel por hacer este tipo de escándalo. Pero era lo que él generaba para que sea escuchado, más no a la violencia. En el año 1915 recibe ese título. El mismo pueblo lo llama Mahatma y obviamente su apellido y su nombre, toda su descendencia, Mahatma Gandhi, donde genera esa historia misma. Cambia su modo de vida. Obviamente su condición económica alta, pero cambia una vida ya de vestirse más la cultura hindú.
con su traje, su zahir, de pronto su vestimenta ya en zapatillas, con las chanclas que es conocida a nivel del mundo. Entonces, eso cambia su forma de pensar, su forma de vestir y su forma de alimentación. Mientras que en el año 1945 sufre un atentado, le lanzan una bomba donde él estaba descansando, pero sale ileso de ese atentado. Pero ya en el año que fue en Nueva Delhi, en 1948, el 30 de enero para ser específico, a las 5 de la tarde, muere asesinado por un fanático hindú, Nathuram Godse. Es el personaje que le da muerte a Mahatma Gandhi. Entonces fue un año 1948. Pues bien, para finalizar esta clase, vamos a indicaciones que ya va generando, va en ese cumplimiento de las tareas. 10º año, muchas gracias por esa parte. Igual, si tienen hermanos en 8º, 9º, también algunos son conscientes en enviar sus tareas. Sino el propósito de cambiar ese orden y esa manera de ir perfeccionándose poco a poco. Muchas gracias, bendiciones. Cualquier duda me escriben por interno. Bendiciones a todos. Cuídense.